Muy buenas noches, tengan ustedes bienvenidos aquí a Primer Plano y bueno, pues se impone porque el día de ayer el secretario de Hacienda entregó la ley de ingreso, el proyecto de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. ¿Qué se va a recaudar y cómo se va a gastar ese dinero que sale de los impuestos de usted y de nosotros aquí sentados? Bien, se ha anunciado por todo lo alto que el presidente, y tienen razón, está cumpliendo con una promesa que hizo como presidente electo y que reiteró dos veces, uno cuando tomó posesión y ahora recientemente en el primer informe de gobierno, de que se mantendrían unas finanzas públicas sanas. En el margen, en vez de tener un 1% de superávit, tendremos 0.7, pero en fin, muy en el margen, la promesa de mantener a este país con estabilidad, sin crecimiento de la deuda para pagar ya sea programas sociales, inversión o lo que fuese, está siendo cumplida, se está manteniendo con creces la inflación en este país, ha sido la más baja en muchos años, la estabilidad de precios que había prometido, en fin, todo eso que llaman los economistas las variables macro están en orden y creo que hay que reconocerlo al presidente de la República. El segundo punto que diría es dónde están las prioridades. Sin entrar mucho en detalle, ya lo haremos, tendremos 2 bloques sobre esto. Hay 3 prioridades si a los números nos vamos. Por un lado, la inversión para Pemex, o el dinero que se le dará a Pemex para que invierta. Por otro lado, los programas sociales, que han sido una cuestión emblemática de esta administración. Y finalmente son, era Pemex, programas sociales y seguridad pública, que es la deuda que reconoce Andrés Manuel López Obrador en estos primeros 9 meses de gestión. ¿Me dejas que tome el primero? Claro que sí. Y ya después profundizamos en cada eso. uno. No, yo creo que es una magnífica señal. O sea, verdaderamente son 3 elementos, porque también están los criterios de política económica, que no es cosa menor, porque a partir de ellos se deriva pues toda la presupuestación y el reconocimiento por parte del gobierno de López Obrador que el año próximo, si bien nos vamos a crecer a niveles neoliberales, o sea, 2%, y bueno, pues es importante también el reconocimiento de que para que haya más dinero, en este caso recursos para el presupuesto, pues tenemos que crecer un poquito más. Perfectamente, digamos, conservadores, yo creo que le dan tranquilidad a todo el mundo, la inflación va a la baja, hoy por cierto dieron a conocer el dato de inflación y va bien ese elemento, en fin, criterios de política económica bien, el presupuesto, como lo acabas tú de decir, equilibrado, y se cumple a medias la promesa que no habrá nuevos impuestos, porque le meten el IEPS, que le va a pegar a los sectores más populares, los que consumen más refresco, y está este tema, a ver cómo lo explican, del IVA a las plataformas, que también le va a pegar pues directamente a los consumidores. Bueno, de algún lugar tienen que recaudar, pero en términos generales creo que es un buen mensaje para los mercados. Lo que a partir de ahora pues tendrán que analizar con lupa es lo que decías tú de Pemex. Yo no sé si las calificadoras, una vez que vean los montos de los proyectos estrella del presidente, obviamente está todo el dinero que va a Pemex, hay más de 5,000 millones que va a Santa Lucía, lo del Tren Maya todavía no tengo claro, porque baja turismo, pero no he visto todavía el presupuesto de Fonatur, que es el que tiene efectivamente eso, pero supongo que también lo tiene. Va el Tren Maya, la mayoría. Pero el tren va a Fonatur, porque la Secretaría de Turismo... Parte, sí, yo creo que ese es un tema interesante, ver quiénes ganan y quiénes pierden. Pero volviendo al tema macro, pues tendrán que ver si efectivamente no es dinero bueno que le estás metiendo al malo, ¿no? Es decir, una especie de agujero negro, con lo cual pues podría haber ahí algunas cejas levantadas. Pero primer saque, primera lectura, creo que los 3 documentos que entraron allá en la Cámara dejan tranquilo a los mercados. Yo quisiera recordar que el presupuesto anterior, el de este año, fue negociado entre los 2 presidentes, el presidente electo y el presidente en turno, con lo cual había limitaciones porque había cuestiones que uno tenía como prioridad y el otro. Llegaron a algún tipo de acuerdo, pero en este caso ya no había que negociar con un presidente anterior, que era el que estaba en funciones. Ahora tiene que negociar con los elementos que están en la escena económico-política y dentro de su propio partido o dentro de su propia corriente mayoritaria, como se puede ver en el Congreso, donde tiene mayoría el partido Morena, pero tiene también aliados de otro tipo. Hay otro tipo de
pleitos, de discusiones sobre el presupuesto. Y como el presupuesto lo aprueba la Cámara de Diputados en exclusiva, aunque hay algún tipo de intervención de los senadores, pero muy mediada por la aprobación de la Ley de Ingresos. Los senadores tienen intervención en la Ley de Ingresos, que es la que tiene que tenerse en cuenta para saber cuánto se puede gastar. ¿Cuánto se puede captar? Eso lo ve la Ley de Ingresos y ahí entra el Senado. Por tanto, algún tipo de conexión y de acuerdo debe haber. Estos son los actores que están ahora en juego. Los partidos políticos, las distintas corrientes, porque hay corrientes distintas dentro de la política dominante. Ahí estamos. Yo quisiera destacar no solo lo de Pemex, sino lo que dijo el secretario de Hacienda, el actual, Herrera, en el sentido de que era una buena inversión pues invertir en Pemex, en petróleos, porque hay muchas dudas de si esta es la mejor inversión. Hay que salvar a Pemex, es la tesis política del presidente, y hay contradicciones entre estos temas. Lo que pasa es que la de Pemex, el ruido que ha generado es que se quiere salvar a Pemex, lo cual decir, bueno, pues si trae una deuda enorme arrastrando, se hizo muy mal manejo en los años previos de Pemex, pero lo que le cuestionan algunos de los críticos a esto es, sí, pero ya dejaron fuera el capital privado, que es el que hubiera podido ayudar con menor costo para el propio país a elevar a Pemex, a sacarlo del hoyo en el que está, de una manera, digamos, más equilibrada, pero el destinar una buena parte del presupuesto nacional a la salida de Pemex, eso es lo que manda señales negativas a los mercados y a las calificadoras, y por eso muchos de los expertos en estos temas los días previos decían, la tiene difícil el secretario de Hacienda a la hora de presentar el presupuesto, porque son varias cosas contradictorias que le tiene que buscar ahí un punto intermedio. Es decir, por un lado, la exigencia de este gobierno de extraer más recursos, cuando además en el informe del INEGI de hace algunas semanas se señaló que la captación fiscal disminuyó, porque además el crecimiento económico disminuye y van relacionados, pero por otro lado está lo de Pemex, desde luego, lo de las grandes obras como Dos Bocas, y desde luego los programas sociales, ¿no? Que siguen siendo, por lo menos desde el punto de vista político, una prioridad de este gobierno. Entonces, pues más o menos lo que han comentado esos mismos analistas, decir, bueno, pues salió más o menos bien, hizo buen trabajo Arturo Herrera, con lo cual de todas formas no quiere decir que las calificadoras vayan a ir al alza. Todavía está pendiente de decir, eso de Pemex, el hecho de que se le esté destinando tanto dinero y que lo extraigas de otros temas prioritarios, otros campos prioritarios, puede hacer que de todas maneras la reacción de mercados y de calificadoras no sea tan mala como podría ser, pero tampoco lo que se requiere para realmente dar el empujón hacia adelante. En efecto, creo que el punto más criticable o criticado de ayer a hoy todavía los analistas económicos están, digamos, desmenuzando el presupuesto, es esta cuestión de Pemex, sobre todo porque se habían elevado las expectativas en el sentido de que sí se le daría cierta entrada al capital privado. Si alguna cosa, o sea, ya dijimos las tres prioridades, lo que tiene que ver con Pemex, sube el total de gasto social, vuelve a subir, ya el año pasado le dieron un empujonzote, ahora es otro empujón. Perdón. Casi un punto del PIB. Casi un punto del PIB. Me llamó la atención que el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro sufre un retroceso de 32%. Increíble. Increíble porque era, pues se hablaba de él como emblemático, ¿no? Yo creo que ahí hubo una sobrepresupuestación el año pasado o un mal cálculo de la población económicamente activa, que se llama los que no estudian y no trabajan. Y finalmente el de seguridad. Ya habrán visto ustedes que pues, a Gobernación le volvieron a dar ahí sí un machetazo, le recortaron 90%, ni más ni menos. Pero claro, ya no tiene pues buena parte de las funciones que tradicionalmente llevaba a cabo. Quiero mencionar también que para mí fue una sorpresa agradable o acertada, ¿sí? Que ahora no se le pegará tan fuerte a los órganos de autónomos. Y a los otros poderes del Estado, ¿no? Y que con los, a los otros poderes. Y CONACYT y Ciencia tienen un pelín, igual que las 2%.
¿no? Pero- Entonces, eso, bueno, no me parece suficiente, desde luego, pero, en fin, creo que es un mejor presupuesto que el del año pasado. Bueno, además el primero que hace, como decía Paoli, es el primero que claramente ya en plenitud López Obrador hace y ya con todas las variables que él nos había preconizado, ¿no? Esto de que combatiendo la corrupción iba a haber más dinero, que efectivamente con la austeridad iba a haber más dinero. Pues hoy vemos que hay 6 billones y que están estirando por todos lados. Y pues no alcanza para todo. Yo me quedo todavía en lo macro, si quieren, en un momento más volvemos a este tema porque me parece muy interesante ir viendo dependencia por dependencia, quién pierde y quién gana, dónde están verdaderamente las prioridades presidenciales, pero el mensaje que manda, o sea, decía, es muy bueno para los mercados porque es un, digamos, presupuesto a dieta, unos criterios de política económica aterrizados, nada de que vamos a crecer al 6%, no, a ver, 2% si nos va bien. Eso es lo que está diciendo para el 2020. En donde no creo que despierte así como un efluvio de simpatía es en inversión pública. O sea, tú traes la inversión privada 7% abajo. La internacional ha fluido todavía, pero la nacional la trae 7% abajo. El presidente pidió a los empresarios que iban a invertir 30 puntos del PIB. Bueno, el presidente o su gobierno ahora abren en la mesa y dicen, ¿y cuánto pone usted, señor presidente? 2,5 del PIB, 2,5 puntos. Con lo cual le dirá, entonces nosotros tenemos que poner 27. O sea, no es una buena señal para la economía que la inversión pública, así como paquete general, ya habrá que ver en dónde lo mete, pero no es así como alentador, lo cual es consonante con la previsión tan conservadora de crecimiento económico. Pero de entrada decía muy buenas variables, pero sí es un presupuesto extraordinariamente, iba a decir neoliberal, pero soy horrible, ¿no? Bueno, ortodoxo, canónico. Bueno, yo quisiera resaltar algo que ustedes ya plantearon, pero por eso digo resaltar. El tema de lo poquito que se le aumenta al Poder Legislativo en general y al Poder Judicial, porque esto habla de democracia en alguna pequeña medida, es un pequeño aumento. ¿Quiénes son los que le pueden poner los límites mayores? Además de los poderes fácticos, que esos son los que ponen los mayores realmente, pero formalmente hablando, los que ponen los límites mayores al Ejecutivo son el Legislativo y el Judicial. Son los famosos balances que hay en toda democracia, en donde ningún presidente, ningún titular del Poder Ejecutivo, como se llame, primer ministro o lo que sea, tiene todas las decisiones, sino que van siendo limitados, acotados por el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Entonces, el no haber reducido los gastos de uno y otro poder, creo que es otra buena noticia. Sí. Yo retomo lo de el programa de los jóvenes, que sí me llamó a mí también la atención el hecho de que hubiera un recorte de esa magnitud, que puede eso responder siendo uno de los principales programas, como en otros programas sociales, pero ese le habían dado mucho énfasis y mucha presencia, digamos, es decir, este es el enfoque social, digamos, de este gobierno para abrir oportunidades y todo esto, ¿no?, de los jóvenes. Me llamó la atención y eso puede ser al hecho de que quizá efectivamente no esté funcionando también el programa. Es decir, ya había habido, creo que se había detectado ya un subejercicio de los primeros meses de este programa, el que no se había volcado, digamos, todo el presupuesto que se le había destinado originalmente. Hay dudas sobre si los 900,000 60% de los jóvenes realmente están ahí reclutados ante las evidencias de que en muchos casos o no llegaron o llegan y se van de inmediato. Quizás están reajustando, porque a mí me parece de todas maneras que el programa lo echaron a andar como otros temas, de manera muy precipitada, muy poco planeada, y de pronto entonces ya tienen algo que se les está yendo de las manos. Pues sí, en efecto hay un recorte, un subejercicio muy fuerte, falta todavía la segunda parte del año y habrá un subejercicio a final del año dado el número de becarios que hay. Pero sí, yo quisiera antes de irnos recalcar que el gran problema es la inversión. Un país para crecer cuando menos debería de tener de parte del sector público el muy mediocre 4% que se ha tenido tradicionalmente y ahora lo cortan al 2.5 no por llega ahí. Al 3, ¿eh? No llega al 3. Era Y 2.7, entonces se quieren recaer sobre la inversión privada. Vamos a ver, pero seguimos con este tema y regresamos en unos minutos. Aquí lo esperamos. Y a partir de este presupuesto que se presentó el día de ayer,
¿cuál es la visión a futuro inmediato? ¿Cuál es el horizonte que se proyecta para este año y el siguiente? Bueno, retomo lo que se estaba diciendo en el segmento anterior sobre la tasa de crecimiento proyectada. En la proyección que hizo Hacienda para este año, en donde ya vimos que en los primeros meses el crecimiento fue de casi 0.0, 0.2 o algo muy bajo, se mejora hacia los siguientes meses de alguna manera, y la proyección que hace Hacienda es que el crecimiento de este año sería de 0.6 a 1.2. De todas maneras, aún en el cálculo de Hacienda ya no se alcanzaría la meta que el propio López Obrador fijó para este año del 2%, ¿no? En donde desechaba todos los cálculos de los analistas y las calificadoras, decía, están mal, se va a crecer al 2%. Bueno, vamos a ver, falta todavía, pero ese es el cálculo de la propia Secretaría de Hacienda, que en el mejor de los casos sería 1.2, pero el tope sería, o el piso sería 0.6. Y hacia el año que viene, ya lo mencionaron ustedes también, se podría aspirar hacia el 2%, que de todas maneras sería, si nos va bien, es recuperar un poco la tasa de crecimiento que traíamos en promedio. Desde luego, durante los años del neoliberalismo, ese fue el promedio, 2.4, desde De la Madrid hasta el 18, 2.4. Habían años que crecías al 7%, como cuando acabó el gobierno de Zedillo, y otros que eran de crecimiento menor, como en los primeros años de la Madrid, también en los primeros años de Zedillo, la crisis del 2008-2009, crisis mundial. Entonces, realmente no se puede tener un estándar así estable, pero ese fue el promedio. Entonces, la prospectiva, si bien nos va hacia el año que viene, sería del 2%, con la reserva de que también los cálculos van cambiando. Si ustedes recuerdan, para este año, la prospectiva que hacían los expertos, los bancos, era, creo que empezó en 2.3 o 2 algo, y le fueron bajando a partir de ¿qué? De las propias decisiones que el gobierno va tomando. Y se fueron ajustando entonces después ya los prospectivos de crecimiento. Que en el documento, desde los criterios de política económica, en la exposición de motivos, el gobierno hace un ejercicio de realismo que yo valoro mucho. O sea, habla efectivamente de que está decreciendo la economía o que está perdiendo ritmo la economía. Si le echas un vistazo al desempeño de las economías de toda América e incluso las de Europa, somos una de las que menos crece. Con lo cual te dicen, oiga, sí trae usted un problema serio en lo interno y revisarlo sería muy bueno. Yo creo que va a ser muy útil para este país a lo largo de este año decir, a ver, si ya no hay neoliberalismo y ya no hay corrupción y ya hay austeridad por todos lados y nos estamos ahorrando hasta las representaciones de la Secretaría de Economía en el exterior, ¿por qué no crecemos más? O sea, yo creo que sí va a dar origen a una magnífica, no en clave política de los malos y los buenos, los liberales y los no sé qué, no, a ver, ¿por qué no crece más esta economía? ¿Qué le duele que en el mejor de los casos crece 2.4? Y yo creo que va a ser una magnífica decisión, una ruptura de esta hipersimplificación que hemos tenido todo este tiempo. Así, pues ahora tiene usted todos los instrumentos, presidente fuerte, voluntad política de sanear finanzas públicas, está todo dado para que crezcamos y sin embargo, abrazos y besos con los empresarios y sin embargo no hay inversión y no crecemos. Yo creo que es una magnífica discusión. Y por otro lado, pues sí veo con enorme, no sorpresa porque lo venía marcando, pero los damnificados del gabinete. O sea, la Secretaría de Turismo ya la podría cerrar y mandar a jefatura de departamento y creo que nadie diría nada. La Secretaría de Economía, le quitaron ProMéxico, le quitaron la promoción del empleo, ¿cómo se llama? Instituto Nacional del Emprendedor. Las zonas económicas. Oye, zonas económicas. Y se quedó con la Procuraduría Federal del Consumidor, que esa sí tiene mucha visibilidad y poco más. Pero bueno, hay otras como Semarnat, que uno dice, oiga, después del año que tuvimos, nos acaban de informar que tuvimos la peor, que ahí viene una sequía fuerte, por cierto, también a Agricultura le recortan, pero Semarnat tuvo un recorte paralizante. El año anterior, ahí estuvieron los incendios de primavera y la volvieron a recortar. Y eso te habla pues también del liderazgo de los secretarios, ¿no? Bueno, yo quisiera tocar el tema del Tren Maya, porque y realmente les preguntaría a los que estudiaron mejor o tuvieron tiempo para estudiar mejor el proyecto de presupuesto, porque es el proyecto de presupuesto. Esto va a tener algunas modificaciones que va a hacer la Cámara de Diputados. En particular, esta sí, en la Cámara de Diputados. Con las influencias que tengan, pero la Cámara de Diputados hará las modificaciones. Es facultad exclusiva de los diputados. Pero lo que yo quisiera decir es que el Tren Maya
Está anunciado que va a tener una aportación económica importante para arrancar, pero no está dicho dónde va a ser. Y yo creo que no va a ser lo de turismo. Fonatur, ¿no? No va a ser por Fonatur, porque ahí está la baja ya. Creo que va a ser. Secretaría. Creo que va a ser por la Secretaría de Comunicaciones y Pues, Transportes. Paoli, que pero es la- esa tiene un Esa recorte tiene- todavía mayor. sí. Bueno, pero yo creo que por ahí va a venir, porque esa es la que tiene la autoridad Yo estoy oficial ca- en el Tren ca- Maya. Es casi una vía seguro federal que va de por comunicación. Fonatur, ¿eh? Lo anunció, quién sabe si vaya por Fonatur, pero lo anunció López Obrador como que iba por Fonatur bueno. ya hace tiempo, ¿eh? Bueno, pero pues no esa es la duda que yo tengo, porque Porque es válida. a comunicaciones, que se liga También con lo lo de inversión, reventaron. también le dio una trasquilada, pero impresionante. Man. ¿Y Santa Lucía? Santa Lucía no está está- etiquetado como tal en el presupuesto. No, porque no 5,000 está millones trae, aprobado. ¿no? Claro, pero es que... Está impugnado es- por pero, amparos. pero no por eso, de todas maneras tienes derecho a meter, porque buena parte de eso supuestamente va al presupuesto de la A ver, defensa. nada más que yo no había terminado. Sí, En este tienes razón. punto hay un asunto del aeropuerto, pero no de Santa Lucía, sino de la Ciudad de México. Ahí le pusieron una buena cantidad para remodelar, ampliar, mejorar los servicios del aeropuerto de la Ciudad de México, que eso ni siquiera tiene que ser aprobado porque ya está ahí el aeropuerto, simplemente es hacerlo más funcional y que resuelva un poco el gravísimo problema que hay en el aeropuerto, ¿no? Ahora, aun cuando sea remodelar, pues tiene que llevar recursos y muchos, porque hacer, como dicen que harán en el plan B, remodelar la Terminal 2, hacer una Terminal 3 en el actual Benito Juárez, yo creo que lo que nos anunció por allí en el informe presidencial de que haría un sistema aeroportuario, ahí lo que nos está diciendo, creo yo, es que va a invertir en los 3 aeropuertos actuales. compró una y parte del de va a Toluca. comprar una parte, sí, va a comprar ya la la parte, compró, ya la compró, ya la la parte de compró. Toluca, remodelación de la Terminal 1 y Terminal 2 y Santa Lucía, que vamos a ver en qué queda, ¿no? Pero la inversión está recortada, la única fuerte va a Pemex y pues yo como Leonardo tengo mis dudas, para mí sí hubiera sido muy importante, aunque hoy ya no importa el crecimiento sino el desarrollo, sigo sin entender muy bien cómo hay desarrollo sin crecimiento. Hacienda tiene claro que sí importa, ¿no? Y si no hay Por crecimiento, no fortuna, hay más vamos a ver recursos si públicos. cómo está. Sí, bueno, cuando se anunció lo de los gasoductos, el propio Carlos Slim Sí. dijo, "Mira, no es tan importante", pero dijo, no es tan importante que este año no crezcamos porque se va a venir la balanza de inversiones, ahora sí. Eso es lo que anunció Carlos Slim, claro, dándole un poco por su lado el discurso de López Obrador de minimizar el crecimiento. Y varios obradoristas lo han tomado diciendo, miren, hasta Slim, ¿no? Digamos, dice que no es tan importante el crecimiento. Sí, pero dijo que por lo pronto no, en la medida en que vengan nuevas inversiones, que eso es lo que no está muy claro. Porque una cosa es que Slim de pronto diga, yo sí voy a participar y voy a seguir aquí metiendo mi dinero, y otra es que el resto de los inversionistas nacionales y extranjeros lo vayan a hacer. Pero yo quisiera dar un giro también a esto en lo de los impuestos. Sí se sube en alguna medida impuestos a ciertos productos que hacen daño y que me da gusto que se tasen de esa manera, no solo para inhibir, esa es un poco la idea, inhibir el consumo de esos productos que hacen daño a la salud, sino también pues el Estado tiene que recaudar recursos porque tiene que atender precisamente esos problemas de salud que se derivan de esos productos, alimentos chatarra, los refrescos y demás. Pero la cuestión es que se puso un límite político López Obrador para lo de los impuestos, siendo que los gobiernos de izquierda en todo el mundo normalmente tienden a ampliar la base recaudatoria y los impuestos precisamente para programas sociales, precisamente para meter políticas públicas que ayuden a distribuir el ingreso y las oportunidades. Y recordar otra vez que independientemente de Pemex o dejando Pemex por fuera, que ahorita más bien es un problema que se está chupando presupuesto, es nuestras recaudaciones del 12% del PIB, ¿no? Frente a, pues ya no digamos, los países, otros latinoamericanos que están sobre 19, 20, y los países más desarrollados que están 30. sobre 40 o 45. Entonces, que un gobierno de izquierda que le está dando prioridad a los proyectos sociales ya se autolimitó políticamente al decir, yo cumplo para no elevar impuestos, cuando lo que se requiere es justamente ir ampliando. Ampliando, sí, los ingresos los está obteniendo de otros lados, pero la parte impositiva en la que estamos muy abajo
pues Ahí se se puso un límite. Que eso es interesante también el mandato que le da el SAT, ¿no? O sea, no la tiene nada fácil la titular del SAT porque ahora van a efectivamente a tener que recaudar más. Viene, creo que mañana lo discuten los senadores, también un endurecimiento de las leyes para, pues, perseguir las factureras. Yo coincido Es en una que muy buena idea. tiene efectivamente todos los visos de ser un crimen organizado y ojalá les echen caballería. Hay un endurecimiento también a la evasión fiscal que los empresarios dicen, ojo, no vayan ahí a llevarse algunas cabezas que no tienen. En fin, yo entiendo perfectamente que el gobierno tiene la obligación de recaudar más. Obviamente, pues la gente, cada vez que un gobierno sube impuestos, se pone duro con el tema fiscal. Lo vivió Peña Nieto en carne propia. Le dicen, oiga, ¿y en qué se va a gastar el dinero? A ver, cuénteme. O sea, tú le retiras a las familias dinero o a las empresas y con toda razón la gente dirá, oiga, pues está muy bien su énfasis en lo social, lo felicito, pero un gobierno no puede desentenderse del crecimiento económico y no está usted invirtiendo en infraestructura. Al presidente le gusta citar mucho Franklin Delano Roosevelt y que la intervención, todo lo demás, oiga, la intervención se tiene que hacer no solamente redistribuyendo renta, porque no agregas PIB. Tienes en algún momento también que decir, oiga, ¿y los trenes México-Toluca quién lo hace? ¿Y los aeropuertos quién lo hace? Entonces es una función que además a él le gusta mucho decir en su informe, decía, es una falsedad a aquellos que dicen que el Estado no debe entrar en la economía. Debe entrar y le están diciendo, presidente, un gobierno armado con impuestos debe entrar y dinamizar una economía que está parada. No, es en cuanto al poder que no debe intervenir, porque dice que debe haber una separación entre el poder económico y el poder político. Sí, pero te acuerdas que empezó diciendo, mienten aquellos que dicen que el Estado no debe Nada más debe de propiciarlas. Ya me está tratando de aclarar que la intervención del Estado es en inversión, porque la inversión pública atrae a la privada, no en el poder económico o el poder político, ¿no? Y a eso habría que agregar, para mí es muy importante eso que dijo el día del informe, pero no se refleja como una prioridad, que ya lo hemos dicho varias veces en el presupuesto. Y pues besos y abrazos, pero va a depender esto de los 34,000 millones que prometieron los empresarios. Ahora, dentro de estas iniciativas que van a beneficiar o perjudicar a algunos empresarios, la de la equiparación de los impuestos, el no pago de impuestos. Yo lo felicito por irse contra las factureras, outsourceras y fantasmas y demás. Totalmente. Pero equiparar el no pago de impuestos al crimen organizado es tanto como la ley de extinción de dominio y tanto como la prisión preventiva. Habría que, creo que, tener cuidado en esa parte. Porque algunos líderes empresariales han dicho que eso puede desincentivar también. Claro, la inversión. Claramente la inversión. Entonces, la ley de en fin, nos vemos en el siguiente segmento, se nos acabó el tiempo. Bueno, y en este bloque les propongo que revisemos el tema migratorio, que ahora es asunto, competencia directa del canciller de la República. El viernes daba en la mañanera un balance completo de lo que ha sido el despliegue de la Guardia Nacional, en números gigantes. Diríamos que casi la mitad de la Guardia Nacional está desplegada entre la frontera norte y la frontera sur, es decir, el aparato de seguridad más importante que el Estado mexicano tiene, que el gobierno mexicano tiene, está custodiando fronteras, con lo cual, bueno, esto lo dejamos para otro programa, pero está quizá descuidando tema de decomisos, lucha contra el crimen organizado. En fin, tú tienes tus prioridades establecidas ahí. Y bueno, pues se cumplió el plazo de los 90 días y mañana viaja el canciller de la República a reunirse con Pompeo. En un ambiente que ciertamente no está como para celebrar, pongo tres elementos sobre la mesa. Uno, el titular de la aduanas, CBP, de los Estados Unidos, ha dicho que siguen apostando a ellos porque México sea un tercer país seguro. ¿Qué es un tercer país seguro? Pues una cosa muy simple. La gente migra de Honduras o de Guatemala, quiere entrar a los Estados Unidos y mientras desahoga el trámite va a un tercer país, que en este caso sería el nuestro, a esperar el trámite migratorio. En principio, pues deberíamos ser un país que le diera todas las garantías a migrantes y también a refugiados, que son dos categorías diferentes, para permanecer en México mientras efectivamente se desarrolla su juicio. Bueno, el canciller hoy reiteró que a pesar de las presiones, porque es ciertamente no un regalo de bienvenida estos que uno querría, es decir, verte con Pompeo y que de pronto te digan, oiga, el titular de esa dependencia, que es muy influyente en los Estados Unidos, dice que no estamos satisfechos. Pues yo quisiera dejarlo aquí y plantearles un tema que para mí es central.
muy bien, no seamos tercer país seguro porque políticamente es pues muy desgastante para este país. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a mantener 15,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte y 10,000 en la frontera sur. Y si nos dicen que no es suficiente, ya todo el sexenio se quedó así. Yo creo que no tiene, digamos, solución de continuidad ese paradigma de la contención, y el propio gobierno de México se ha visto ahora entrampado en una lucha retórica, en una especie de trampa retórica en la cual dice, sí cumplo. Bueno, pero cumplir supondría mantener toda esa fuerza desplegada ahí con todos los problemas de seguridad que tenemos aquí. Ya veremos qué sale de la reunión de mañana, pero ¿cómo la ven? Creo que para el presidente Donald Trump cumplir significa que no pase un migrante más a su país. Para eso es para Trump, porque no tengo por qué dudar de las cifras que dio el canciller, que se ha disminuido el 30%. Un poquito más. Sí, un poquito más, 33. No, bueno, o sea, dijo el 56. Sí, por ahí sí. Bueno, Dijo o el 50, bueno, entonces, de mayo acá. 56. Bueno, con más razón, los 90 entonces, días. o sea, realmente el desempeño de México como policía de los Estados Unidos es de un desempeño, pero realmente muy impresionante, porque es en un periodo de tiempo muy cortito, y ni eso satisface a Estados Unidos. Yo tengo la preocupación, desde luego, que la mitad de la Guardia Nacional esté desplegada en nuestras dos fronteras, cuando el principal problema que percibimos los mexicanos, y no creo que sea una cuestión nada más de percepción, que sufrimos los mexicanos, es precisamente el de la inseguridad, y estás usando la mitad de tus recursos para detener migrantes. Entonces, creo que ahí sí están invertidas las prioridades del gobierno de México. Y sí es cierto, como lo ha dicho una y otra vez, que para López Obrador la mejor política exterior, porque además es un hombre que no gusta de la política exterior, o al menos no gusta de la idea del mundo globalizado, ni le gusta ir a negociar, no fue el G20, a la ONU me dices, Leonardo, el viernes mismo dijo que no va está muy bien representado a la por ONU, Ebrard. que la mejor política exterior es una buena política interior. Pues no estoy viendo la buena política interior, porque además no la eligió él. O sea, fue una política de fronteras, cuando menos, para no decir toda la política exterior, una política migratoria explícitamente impuesta por el jefe de gobierno y de Estado y por el presidente de los Estados Unidos. Creo que estamos haciendo un papelón. Bueno, yo quisiera poner atención, sobre todo para nuestro público televidente, en el asunto del país seguro. Porque Estados Unidos va a seguir insistiendo, como ya lo advirtió, en que México se convierta en un país seguro. Pero lo que es patente es que México no puede, no es que no quiera, ya Ebrard lo ha dicho varias veces, no nos convertiremos en un país seguro. ¿Por qué no puede? Porque ser un país seguro, de acuerdo con las definiciones internacionales que hay sobre esta figura, es hacerse cargo de todo y de cumplir todos los derechos y prestaciones de los migrantes que están estacionados en el país antes de entrar a Estados Unidos, cuando ellos han solicitado, en muchos casos, un ingreso a los Estados Unidos de refugiados políticos, pues tienen que esperar, y a veces va a ser más de un año o mucho tiempo, no se puede precisar, no hay tiempo allí para decir cuánto tiempo tienen que aguantar los que están esperando ser aceptados e ingresados a los Estados Unidos. Todo ese tiempo tendría que sostener trabajo, educación, salud, vivienda, en fin, ¿cuántas cosas más? Porque está definido en la figura de país seguro que el país que está en la puerta de entrada al que quieren ir los migrantes tiene que cumplir con todas estas obligaciones. México no podría, no es que no quiera, no es que políticamente haya sido definido, es que no puede cargar con eso teniendo 20 millones de pobres, teniendo con los otros que están llegando en condiciones muy difíciles a nuestro país. Cuando se llegó al acuerdo con Estados Unidos y que fue celebrado con las campanas al vuelo en Tijuana, se decía, muchos analistas decían, pues esta figura que ya aceptamos se parece mucho a la del tercer país seguro. No es exactamente, pero falta una pizcacha nada más para que opere como tercer país seguro. Y de cualquier manera el gobierno y Marcelo Ebrard dijo, no vamos a aceptar esto, no podemos aceptar
el tercer país seguro y dijo seguramente nuestro Congreso lo rechazaría porque se requiere la aprobación del Senado. En eso insiste Marcelo Ebrard también, al señalar no lo vamos a aceptar y el Senado seguramente tampoco, lo cual nos pone de todas maneras en un predicamento, como se dijo en aquel momento cuando se firmó este acuerdo con Estados Unidos, es decir, yo no sé qué están celebrando en Tijuana, porque este es el inicio de una serie de presiones y de imposiciones de parte de Estados Unidos, porque no se va a frenar, a pesar de que tengamos, como hemos tenido según las cifras de Marcelo Ebrard, bastante éxito en detener a los migrantes, 56% es muchísimo en poco tiempo. Si eso es así, y así lo ven los Estados Unidos, de todas maneras ellos le pueden seguir, porque no solamente que para ellos sea una cuestión importante, digamos, en términos de su política nacional, frenar la migración ilegal, sino que es una carta político-electoral de Trump, que entonces la va a seguir usando para presionar. Claro. Sigue con lo del muro, también sigue con el discurso del muro, y puede perfectamente decir a México, oiga, no, es que no me basta con que estén frenando la migración, quiero el tercer país seguro para presumirlo en su base electoral. ¿Qué va a hacer el gobierno mexicano en ese sentido? No está muy claro, porque por otro lado estamos en una posición bastante incómoda, porque viene también Naciones Unidas a decir, eso que están haciendo va en contra de los derechos humanos, es inhumano desde el punto de vista de los migrantes, que fue el primer discurso en el que se montó este gobierno, cuando se abrieron las fronteras del sur. Era ese el discurso y ahora Naciones Unidas, que ha mantenido, digamos, esa postura, nos dice, oigan, ustedes, esa política que les impuso Trump, desde luego el gobierno puede responder, pues, ¿qué quieren que hagamos? Y nos tiene con el pie en el cuello, pero esa política atenta contra los principios básicos de derechos humanos a nivel internacional. Y entonces tienes el bombardeo de los dos lados. ¿Y quién se los dijo? Michelle Bachelet, que además está asesorando a la Guardia Nacional en materia de derechos humanos. No, si no tiene pérdida. No, yo lo que esperaba es que el presidente de la República hubiese ido a Nueva York y hubiese dicho, como sugirió Ruiz Cabañas con toda claridad, oiga, el tema migratorio no puedo seguir tratando así. Tenemos un pacto de Marrakech como para manejar responsablemente el tema de la migración y yo solo no puedo. Lo que me pregunto es cuánto tiempo más puedes mantener desplegadas las tropas sin que empieces a tener las fricciones que hoy tienes. Hay una rebelión de africanos haitianos allá en Tapachula. Hoy nació un bebé y que con todo recochinó le llamaron Andrés Manuel López Obrador. Se llama el bebé que nació ahí. Y las presiones, como decía Crespo, del exterior son cada vez más fuertes. Pues si estamos comportándonos como el gobierno de Italia en la época de Salvini, Italia ya cambió de gobierno con esta contención de aquí no entran, pues yo no sé cuánto tiempo puede mantenerse así. No creo que políticamente vaya a pasar el tercer país seguro, pero lo que va a pasar es lo que hoy tenemos, se llama Remain in Mexico, que es una vía administrativa, decir, a ver, Crespo, hagamos como que no ocurre, pero tú te encargas de ellos. Por la vía no oficial, hay una estructura, un subsecretario del Trabajo, una subsecretaria del de Bienestar, por supuesto el de Migración y el de la Guardia Nacional, que le reportan a Marcelo Ebrard. O sea, México sí se está haciendo cargo de los temas laborales y de bienestar de todos esos migrantes, de los cuales no te puedes desentender y decir, como son ustedes ahora un problema para mí con el vecino del norte, ¿cómo decía que el presidente? Ni los veo ni los oigo. Estos están aquí y hacen mucho ruido. En los hechos, pues, jurídicamente, qué bueno que nos aclaras, Pauli, tienes toda la razón. Tendría que pasar un largo procedimiento para que fuéramos un país, un tercer país seguro. Para nosotros mismos. Para nosotros mismos, sí. En los hechos. Primer país seguro. En los hechos tenemos todo lo que acarrea el ser un tercer país seguro, porque aun cuando no tengamos obligación de darles a estos migrantes que vienen en condiciones muy precarias y que se enfrentan a condiciones también muy precarias, vienen, como dirían, de Guatemala a Guatepeor, no sé, o al revés, o de Guatepeor a México. Bueno, ya con eso lo decimos. El Guatepeor. Bien, no se los vamos a, no se les va a dar o se les va a dar de una manera pues muy insuficiente, y esto a su vez está causando una serie de protestas por estos migrantes que han terminado ya en más de una ocasión en violencia. Entonces tenemos problema de política exterior, de política interna y de política de seguridad. Pero yo creo que a pesar de todo va a seguir la presión hasta las elecciones de los Estados Unidos. Eso es noviembre del año que viene. Es noviembre del año entrante y todo este tiempo va a estar presionando, porque eso es lo que le da votos. Cuando eso ocurra, si es reelecto o no,
México tiene obligación de pedir recursos a los Estados Unidos, como pidieron los turcos a Alemania, para sostener la condición hasta donde se pueda. Ahí es la parte ambigua, pues supongo que no lo estamos haciendo, pero bueno, sí lo estamos haciendo. En fin, hacemos una pausa, volvemos. Y ahora vamos a tratar estos enormes sainetes que se han organizado a propósito de la sucesión o del cambio de mesas directivas en ambas cámaras del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. En cada una de estas cámaras o escenarios legislativos se dio un problema que daba vergüenza en términos generales, porque era grotesca la lucha que se estaba dando. ¿Qué es lo que dice la ley orgánica del Congreso? Yo estoy en total desacuerdo con esto. En la ley orgánica que yo trabajé, el presidente de cada cámara podía ser, pues sobre todo en la de diputados, porque en ese momento cada cámara hizo su capítulo, podía ser reelecto las veces que el Congreso quisiera, que la Asamblea quisiera, el Pleno. Pero en este caso lo fueron cambiando para seguir repartiendo. El PAN está ahora volviendo a decir que cambien cada 6 meses o que está dividiendo dentro de su año que le toca 6 meses y 6 meses. Esto es quitarle autoridad a la presidencia del Congreso, que es el caso de la Cámara de Diputados. Porque lo que hay que tener, como se tiene en los países más avanzados democráticamente, es una autoridad que está en el presidente de cada una de ellas, que tiene facultades muy importantes para arbitrar, para negociar, para conducir la relación con los medios y muchas otras. Entonces, eso tiene que tener un sentido. Lo empezaba a cobrar con Muñoz Ledo, con todas las contradicciones que se quiera, pero Muñoz Ledo resultó una figura importante que supo imponer su autoridad con razones al conjunto de la Cámara de Diputados. Entonces se hablaba de la reelección de Porfirio por 1 año más, pero la ley dice que hay que pasárselo a la segunda fuerza, que es el PAN, en ambas cámaras. Y ahí se armaron unos sainetes tales, querían corregir la ley para hacer el cambio en el momento, hacer una ley ad casum, que es exactamente lo contrario de lo que debe hacer un legislador. Tiene que ser en general, hipótesis de leyes abstractas, generales e impersonales, y aquí lo estaban personalizando, etc. Hasta que recibieron un regaño del jefe del Ejecutivo, diciendo: señores, esto es terrible. Estamos teniendo políticos arribistas, escaladores, sin escrúpulos. Si esto así, y incluso llegó a decir que de su propio partido, porque dijo, si esto sigue así en Morena, yo hasta pensaría en irme o algo así, me voy. Sí, tal cual. Eso sería una cuestión que pinta la gravedad de la situación. Estaban poniendo en riesgo una crisis constitucional. Y, bueno, afortunadamente no ocurrió, pero sí nos pintó la poca calidad que tienen en el Congreso de la Unión para estar consiguiendo prestaciones personales, posicioncitas por un tiempo, y no los grandes recursos que requiere el Poder Legislativo para poder ser un poder fuerte y con autoridad moral suficiente. Yo creo que en San Lázaro, perdón. Adelante. No, yo creo que en San Lázaro hubo final con beso, ¿no? Entonces ya se arregló el asunto y bueno, finalmente hay una presidenta de la Cámara. Senado, No, en el Senado hay final con, digamos, berrinche, ¿no? Porque ahora lo que tenemos es un Martí Batres que ha sido, en fin, Morena dijo que tenía razón en protestar, pero el tribunal le dijo, pues sabe que no tiene razón. Y lo que consiguió Ricardo Monreal es unanimidad de las fuerzas para nombrar a la senadora Fernández. Entonces, si no hay beso ahí, pues es porque Martí Batres quedó molesto, que ha sacado 2 iniciativas. Yo hace un buen rato que no veía, creo que desde Alejandra Barrales no veía un político tan enojado como Martí Batres. Sacó primero la reducción de los senadores de mayoría, probablemente tenga razón, pero no ahora. Y segundo, ahora dice, oiga, pues si la equidad de género se da en la presidencia de la Cámara, que debo decir fue final con beso, y además 2 mujeres presiden por primera vez las 2 cámaras, que yo creo que es una magnífica noticia per se, o sea, el hecho de que ocurra eso es bueno, pero ahora plantea el que también la Junta de Coordinación Política, que esa sí la retenía la mayoría,
pues también cambiara. ¿Por qué no una mujer? Les dice a Mario Delgado y a Ricardo Monreal. Pero a ver, a mí lo que me queda claro es la descomposición de Morena en este caso, ¿no? Porque finalmente si hay final con beso y veremos si Laura Rojas crece. Yo creo que a los morenistas traían ahí la sombra de Ricardo Anaya diciendo, si dejas a un político ahí con la presidencia de la Cámara, igual te crece más de lo que esperas, y para qué estamos abriendo, que creo que parte del razonamiento era ese. Pero regreso al punto una descomposición brutal en una Morena que se está disputando de aquí a noviembre. El liderazgo, el presidente ya decías lo que refirió, y les dijo, no, yo amablemente les sugiero que piensen en una encuesta, ¿no? Entonces, yo creo que es una sugerencia muy válida del jefe del Estado, que van a considerar a pie juntillas. Claro, la experiencia que tiene Morena manejando encuestas, en el caso de la Ciudad de México, en el caso de Puebla, no es como lo más transparente del mundo, te asegura una bronca. Pero estoy sorprendido, tú ya escribías sobre Morena, Crespo, de cómo el presidente ha soltado carrete en su partido, y les ha permitido que se estén pegando de esa manera, y ya ves una descomposición importante en el partido gobernante. Bueno, un carrete que ya está echando, ya está recogiendo, enrollando como en las cañas de pescar. Y eso del beso, pues sí, el beso como cuando se pelean dos hermanos y llega la madre o el padre, sí, y dice, y se me dan la mano porque pleitos en esta casa, no, y eso del beso, pues no nos los tragamos nadie de los que estamos aquí. Yo, de todas maneras, ¿tú sí? Yo sí me lo creí. Yo de todas maneras celebro con un beso, saludos a tu que maestro. Andrés Manuel López Obrador haya o esté retrayendo el carrete, porque nos los dijo también muy recientemente que él no se mete en los asuntos del partido, que él pidió una licencia. Sin embargo, de los problemas que recordamos en esta legislatura al interior de Morena, en todos ha entrado él a resolverlos. Ahora entra diciéndole a Martí Batres, pues sí tienes razón, porque no es que no le haya dado la razón el tribunal, o que le haya dado la razón a Monreal, simplemente el tribunal dijo, a ver, en ese asunto no nos podemos meter porque es un asunto de los legisladores, no es del partido, ¿no? Entonces nosotros no tenemos nada que hacer para fallar en ese sentido o para resolver en ese sentido. Entonces entra López Obrador, resuelve la Cámara de Senadores, después entra López Obrador, resuelve la Cámara de Diputados, y ya en la plenaria de los morenistas se empieza a hablar y vienen las entrevistas de Jade Kolpolevsky, que además ya estaba decantada por René Delgado para ser el líder, su sucesor. En el líder de Morena, Mario Delgado, qué bárbara, sí, no René, Mario Delgado. Si no estás dando una supernota. Es una primicia para usted. Mario Delgado, y también resuelve la sucesión del partido. Estaba en la convocatoria, estaba cómo se iba a hacer, y ahora metieron un transitorio, o van a meter un transitorio, porque dijo, salió uno de los integrantes de Morena a decir, a ver, momento, no es ilegal porque tenemos derecho a meter un transitorio donde diga que se puede hacer a través de encuestas, porque es el único partido que lo contempla en sus estatutos. Meterán un transitorio para que sea por encuesta. Entonces, sí se está metiendo, y celebro, en cualquier país democrático, el líder del partido, el encargado del poder, se debe y se mete en los asuntos internos del partido. A mí me parece bien, no me parecería criticable de parte de Andrés Manuel. Habrá cosas que me gusta cómo se mete, habrá otras no, pero que se debe, se tiene y se mete, no me cabe ninguna duda. Claro, pues es el líder nato. Pues sí. Pero en relación con la ley esta que fue motivo de la controversia, pues se puede estar en contra, o se puede pensar que hay una mejor ley, o que es más justo que efectivamente la mayoría sea la que controle la mesa directiva, pero se tiene que discutir y aprobar en su momento, y no simplemente hacer las leyes como parecía que era esta, la ley a modo. Incluso se manejó la idea de que si quieres cambiar, como se dio en el caso de la reelección, tú vas a cambiar esa regla fundamental, pues hacerlo para el siguiente periodo, no lo puedes hacer para esta. Y ese era uno de los elementos que incluso algunos de los legisladores de oposición decían, es que esto lo vamos a impugnar jurídicamente porque está rompiendo, digamos, esa regla fundamental de que los cambios de esa magnitud tienen que darse a partir de la siguiente legislatura, que esto no está descartado, lo ha dicho Mario Delgado, que están pensando en una iniciativa para que efectivamente a partir de la próxima legislatura se reparta de otra manera, digamos, los tiempos.
de la mesa directiva a partir un poco de la proporcionalidad, depende de los votos. Bueno, se puede discutir desde luego, pero tendría que ser hasta el otro. Y en relación con Morena, pues sí, desde luego que el presidente tiene que intervenir, porque es el líder del partido, es el equivalente. El jefe de gobierno en los sistemas parlamentarios son los líderes de los partidos y tienen que meter orden. Pero Morena lo que vemos es que, a diferencia de lo que deseaba López Obrador, de que fuera pura gente pensando solamente en el país, pensando solamente en el proyecto como tal, pues es una lucha de poder como cualquier partido. Es parte de la esencia de la política, la búsqueda de posiciones, la búsqueda de tu equipo, de impulsar a tu equipo, a tus gentes, y eso es lo que vamos a estar viendo, que de hecho es lo que ya empezamos a ver, lo de la disputa por la presidencia del partido. Eso es lo que viene, y apuntando hacia el 2024, en donde los prospectos están moviendo sus fichas desde ahorita, Eso está como menos ocurría en creíble cualquier que al final partido. con Beso, Bueno, Crespo. déjenme decirles nada más, yo estoy de acuerdo con lo que resolvió el Tribunal Electoral, pero no por las razones, por la motivación que le dio, porque en realidad el principio de derecho parlamentario en términos internacionales es que los conflictos que están dentro de un poder no pueden ser resueltos por otro. No es un tema judiciable. Así debió haber respondido, excusándose, como decías el otro día, para otro asunto. Pero no se excusó, dijo, no, esto no es procedente por tal cosa. Y no, yo creo que es incorrecto. Es correcta la decisión, pero no por la motivación que tuvo. Y nos vemos la semana entrante en un nuevo primer plano.